Qué bárbaros. Oigan, Cotorreo, ¿verdad? Sí, ¿Te diviertes? Andy Zuno está con nosotros aquí en las Gracias. 9. Me encanta tenerte aquí porque eres un hombre muy talentoso. Gracias, Tienes tu Cris. libro, tu puesta en escena, estás en telenovela, estás triunfando en este momento. Ay, Cris, gracias. encanta, Me da felicidades. mucho Pero gusto sabes que verte. sobre todo talento. Gracias, Sí. muchas Porque gracias. puedes tener todo eso, pues, Sí, ¿verdad? tú O hasta tienes más, hay talento. muchos que tienen más. Así es. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes, Cris. Gracias, Volverte esta a es tu ver. casa, ya Muchísimas sabes. gracias. Y sí, en efecto, pues vengo a invitarlos al teatro. Estamos con una obra que se llama Los hijos también lloran en el Teatro Milán, una obra que es la adaptación de una novela que escribí y que lancé el año pasado, lo que comentaba Cris. Y bueno, hoy, un año después, la adaptación de este texto llega al escenario y bueno, estamos muy emocionados porque la verdad es un proyecto muy anhelado, construido desde la raíz y que yo estoy seguro que la gente conecta y llevamos ya 4 semanas en cartelera. ¿De qué trata la obra? Mira, la obra inicia, es un actor que se planta en un escenario a repasar el episodio de la muerte de su padre cuando él tenía 5 años. Y decide aventarse este clavado y reconstruir todo este episodio de su vida, abrir el baúl de los recuerdos y empezar a pegar a cachos todo lo que recuerda, todo lo que oyó, todo lo que le contó su madre alrededor de esta tragedia. Y bueno, básicamente ese es el punto de partida de la historia. Es una historia que sucede en el México de los 80s y hay un paralelismo con la vida mexicana de esos años y la influencia que tuvo la televisión, las telenovelas, la educación sentimental que nos hereda el melodrama mexicano. Y es una historia que habla de la vida, de la muerte, de las relaciones familiares, de las tragedias que cambian nuestra vida, los desastres naturales. Hay una analogía interesante entre el terremoto del 85 y la muerte del padre que sucede en el mismo año, y cómo un suceso de esta magnitud te cambia el destino y te cambia la vida para siempre. ¿Tiene datos de tu vida, Andy? Sí, definitivamente. Es una obra basada en hechos reales, inspirada en justo el episodio de la muerte de mi padre cuando yo tenía 5 años, y está teatralizada. Entonces es un género poco o no antes visto en un escenario mexicano, porque es una especie de docuficción. Y rompe con... Es una tragicomedia melodramática, como lo describe nuestra directora Lorena Maza, y es muy interesante ver esto, ¿no? ¿Cómo te funcionó a ti hacer esto? Porque sin duda fue una catarsis. Sí. Para ti, ¿cómo te funcionó para tu vida? Pues mira, Y hacerlo diario, perdón, sí, y representarlo no es de repente recordar. Como estar poniendo limón en la herida, Ajá. ¿no? No, fíjate que afortunadamente desde que escribí la novela se convirtió en una historia que ya no me pertenecía a mí. Ya. En el momento en el que uno decide abrir una cosa como esta y ponerla al servicio de la ficción, de la literatura, o en este caso del teatro, deja de ser una historia personal para convertirse en una historia que le pertenece a los demás, a quien sea que la reciba. Es una historia que justo creo que conecta con el público por eso, porque en algún lugar habla de tu historia y de tus papás y de lo que somos, ¿no? Y resalto obviamente que es una obra mexicana porque tenemos particularidades los mexicanos, nuestra idiosincrasia. Ahorita justo en el corte platicábamos, ¿no? Como de ciertas cosas que tienen que ver con el México en el que crecimos, sobre todo en los 80s, en los que no vivíamos en un mundo tan globalizado y con tantas opciones. Todos los que crecimos en esa década tenemos los mismos referentes, todos nos sentábamos frente al televisor los domingos a ver Siempre en Domingo. No había redes sociales. No había redes sociales. Jugábamos, Las salíamos a películas, jugar a salíamos cierta jugar hora, a nos hablaba la calle, mamá, métanse a casa. Todos oíamos a Timbiriche y recibíamos las cosas que venían de Estados Unidos, por ejemplo, llegaban mucho tiempo después. En fin, sí había una identidad nacional muy distinta a la que hay Oye, ahora. y compartes escena con una actriz que yo cada vez que pasan los años va madurando cada vez más como actriz, se está espectacular. convirtiendo
en una gran actriz de México que es Ludwika Paleta. Así es, Ludwika Paleta, Pablo Perroni, Montserrat Marañón, Hamlet Ramírez completan este marco de actores, este elenco maravilloso. Y como bien lo dices, Ludwika está espectacular y deliciosa en el papel de la mamá en esta Yo obra. pensé que ibas a decir, bueno, también, No, pues también, ¿no? Digo, con todo respeto a mi Claro. padre Emiliano, pero la verdad sí. Guapísima, Sí. espectacular. Y entonces, pues nada, estoy muy contento de tener a este equipo, la dirección de Lorena Massa y Álvaro Cerviño. En fin, estamos rayadísimos. Felicidades, porque fui a comprar tu libro, tengo que decírtelo para que sepa el público, estaba agotado Ay, qué padre. en las librerías. O sea, ahí en el grandes. teatro lo ¿Qué pueden. editorial Entonces, es? Endira, editorial Endira, lo pueden encontrar en librerías y también en el teatro, por supuesto. Y una de las cosas muy interesantes que ha pasado con la gente que ya tuvo oportunidad de leer la novela y de ver la obra de teatro es que generalmente una obra de teatro, una película basada en una novela se queda un poco corta con referencia al libro, ¿no? Y la gente que ha visto la obra y que ha leído el libro me dicen, afortunadamente no se sacrifica la novela en la obra de teatro, al contrario, creo que como que se complementa o se expande incluso, ¿no? Es como otra óptica. Oye, y el espectáculo está bien padre, mira, estamos viendo ahí imágenes y la verdad es un espectáculo distinto, te digo, rompe con la barrera de la ficción, la realidad, el pasado, el presente. Digo que es como un volver al futuro en el teatro. Ajá. Ahí Ok. vamos y venimos en el tiempo y es como los recuerdos. Cuando uno empieza Claro. a platicar alguna anécdota o algo, pues como que no siempre lo cuentas de manera lineal y lógica, ¿no? De repente dices, no, fíjate, entonces lo atropellaron, ¿no? Pero antes de que lo atropellaran estaba en su casa porque le hablaron por teléfono. Entonces así va uno, ¿no? Como Claro. construyendo a cachos. Y ese es el formato de esta obra que de verdad es algo distinto. ¿Dónde se está presentando? Estamos ¿Horarios? en el Teatro Milán, en la colonia Juárez, en la esquina de Milán y Lucerna, los viernes a las 9 de la noche, los sábados a las 6 y a las 8 y los domingos a las 5:30 y 7:15. Afortunadamente hemos tenido funciones agotadas desde que estrenamos, así que compren sus boletos, adelanten un poco esas compras y los esperamos en el teatro para vivir esto que se llama Los Hijos también. Y nosotros te esperamos de regreso para que nos platiques de la telenovela. Ya no- la ya que no está, ya no terminamos, nos ya dio no platicamos. tiempo. Sí, no nos da pero tiempo. te pero esperamos por supuesto. de vuelta. Claro. Venimos a platicar de Es tu Papá casa, toda Andrés. madre. Andy Mucho gusto que Zuno, estés aquí en A las 9, señoras y señores. Olga Sana, vamos contigo.